noches. Vamos a conversar ahora con el abogado Andrés Benavides, también experto en Derecho Constitucional, que está con nosotros por el mismo tema que le planteábamos al doctor Quintana. Es decir, ¿cómo está usted, abogado? O doctor, discúlpeme si le cambié la profesión. Buenos días. Buenos días. Un cordial saludo para usted. Muchas gracias. A ver, le preguntaba yo al doctor Quintana, que lo antecedió pues, en la entrevista, si es que había o no la facultad constitucional de las Fuerzas Armadas para ingresar, puntualmente policía y militares, para ingresar a los recintos carcelarios. Porque hay como usted conoce, pues una suerte de pugna, de enfrentamiento de criterios entre lo que opina el gobierno y lo que opina la Corte Constitucional, que es ocioso repetirlo, ya lo hemos dicho en todo el programa. ¿Usted cree que es o no correcto, constitucional, legal, etcétera, que las Fuerzas Armadas, frente a la situación de crisis carcelaria, ingresen al recinto penitenciario, a los recintos penitenciarios? Perfecto, don Jimmy. A ver, sobre esto hay que hacer varias puntualizaciones. Aquí hay que hacer una interpretación política y una interpretación constitucional. En la interpretación política vemos que el gobierno nacional lo que hizo fue lavarse las manos, buscar un chivo expiatorio y obviamente responsabilizar a la Corte Constitucional. Corte que no tiene nada que ver con la crisis penitenciaria. Eso es la interpretación política. Ahora vamos a lo jurídico. En lo jurídico, el presidente de la República está facultado para movilizar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. En ese sentido, expidió el decreto de estado de excepción en lo que tiene que ver con el sistema de rehabilitación social. La Corte Constitucional, en el dictamen respecto de ese decreto de estado de excepción, dijo dos cuestiones importantes. La primera es que la Policía Nacional sí puede ingresar a los pabellones de los centros de rehabilitación social del país. Y en el caso de las Fuerzas Armadas dijo que podía estar en el perímetro de los centros de rehabilitación social. Sin embargo, esto para algunos significaría la limitación por parte del gobierno para que las Fuerzas Armadas puedan ingresar a los diferentes centros de rehabilitación social del país. Pero aquí también hay que hacer una precisión. La Corte Constitucional nos dice que las Fuerzas Armadas, en este caso, en los términos del decreto de estado de excepción y en la forma como fue fundamentado, no lo podía hacer. Sin embargo, también precisa que en el caso excepcional, cuando las circunstancias ya meriten y de manera temporal y complementaria con la Policía Nacional, sí pueden ingresar a los centros de rehabilitación social del país. Por lo tanto, el gobierno nacional sí podía disponer la intervención de las Fuerzas Armadas. Pero eso no se hace, estimado Jimmy, con un telefonazo, con una orden o con un tuitazo. Así no funciona así. La Corte Constitucional dijo, miren, en este decreto de estado de excepción, ustedes no pueden. ¿Qué es lo que debía haber hecho el Ejecutivo? Debía haber dictado un nuevo decreto complementario al principal, justificando las razones, y en ese momento está luz verde para que entre las Fuerzas Armadas. Así que no se venga a decir que aquí la Policía Nacional, que las Fuerzas Armadas no pueden ingresar, que la Corte Constitucional es garantista, que solo protege los derechos de los delincuentes. No, no, no. Aquí vemos que el ordenamiento jurídico y los propios dictámenes de la Corte Constitucional lo permiten. Otra cosa es que no se lee la Constitución, no se revisa la ley y menos aún se observan los dictámenes de la Corte Constitucional. Era tan simple, don Jimmy, que firmen un decreto ejecutivo justificando y ya podían entrar las Fuerzas Armadas. Esperemos que el gobierno nacional haga bien los deberes y no se haya pasado por el forro la Constitución y el dictamen de la Corte Constitucional, porque eso también tiene consecuencias jurídicas. Ojo con eso. Eso podría ocasionar la destitución para algunos funcionarios que alegremente les gusta tomar decisiones de manera deliberada y sin observar el marco constitucional. Claro, a ver, es decir, si hubiera elaborado ese decreto con el fundamento pues suficiente, no estaríamos en este momento en ese impasse entre la Corte y el gobierno. Lo que pasa es que no hubo el decreto. A lo mejor la justificación del decreto era pedir una extensión del estado de excepción. Eso es lo que dice usted que no se ha hecho. En el primer decreto ejecutivo con el cual se dicta el estado de excepción en el sistema penitenciario, se habla de la movilización de las Fuerzas Armadas, pero no se fundamenta de manera adecuada.
Entonces la Corte Constitucional lo que te dice, ¿sabe qué? Respecto de lo que nosotros ya hemos resuelto, consideramos necesario que solo la Policía Nacional actúe. ¿Qué es lo que debía pasar con la masacre que se dio el viernes y sábado de la anterior semana? Si ya veíamos en transmisiones en vivo por parte de las propias personas privadas de libertad que se venía una matanza, yo como presidente de la República tengo la obligación de garantizar la vida de los ciudadanos que están privados de la libertad. Entonces yo tenía que decir, perfecto, la Corte Constitucional me limitó, me dijo que no pueden ingresar las Fuerzas Armadas. Yo en ese momento debía disponer a mi secretario jurídico de la presidencia, por favor, dícteme un decreto de estado de excepción complementario, porque las razones son totalmente distintas a las que la Corte Constitucional está considerando, y de manera complementaria a ese decreto principal disponemos que ingresen las Fuerzas Armadas. De esa manera hubiéramos evitado todo el problema y este debate que estamos teniendo en ese momento. Pero como no se lee la Constitución, no se revisan los fallos de la Corte Constitucional, ahí vemos que se trata de responsabilizar en cambio a esta magistratura que ha hecho su trabajo, nos guste o no. Entonces el problema parecería ser, no sé, en los asesores jurídicos del presidente de la República, de acuerdo a lo que le escucho, porque es tal documento que no se hizo, tal gestión que no se hizo y debió haberse hecho, pero no está hecha. Entonces por ahí va la cosa, ¿no? ¿O no? Así es, estimado Jimmy. Lo que debía pasar es un decreto ejecutivo que sea de manera complementaria al principal y justificando las razones para que ingresen las Fuerzas Armadas. Y después se notifica a la Corte Constitucional. Ya sabrá en una semana, 2 semanas si la Corte Constitucional estuvo de acuerdo con eso o no. Y ya, por último, ya salvamos las medidas, evitó esa masacre. Y obviamente que la Corte Constitucional, por último, si se tumba ese decreto de estado de excepción, o al menos este complementario, obviamente ya al menos se evitó toda esta masacre. Entonces, ¿usted cree que en este momento, por ejemplo, la presencia dentro del recinto carcelario, en el perímetro de los pabellones y afuera, en ambos sitios, de las Fuerzas Armadas, no tiene sustento constitucional? Yo creo que no, Jimmy. Si es que no se ha dispuesto, no se ha expedido un decreto ejecutivo que justifique y fundamente la excepcionalidad, temporalidad y complementariedad, obviamente que no. Se están yendo en contra de dictamen expreso de la Corte Constitucional. Tú tienes que notificar porque son facultades extraordinarias que se pueden ejecutar única y exclusivamente con decreto ejecutivo. Entonces, si es que el presidente de la República no ha hecho un decreto ejecutivo justificando, disponiendo esa medida, yo creo que la Corte Constitucional va a tener reparos bastante fuertes que obviamente podrían causar inclusive su destitución, de ser el caso. Entonces, ese contrapunto que tuvieron el presidente Lasso y el presidente de la Corte Constitucional el día de la reunión de la gobernación, donde el doctor Salgado afirmó que no podían ingresar las Fuerzas Armadas y se retiró, ¿tuvo fundamento según su apreciación? Totalmente. Yo creo que la decisión, y al menos el presidente de la Corte Constitucional ni siquiera debía ir a esa reunión, porque eres el órgano contralor. ¿Cómo puedes estar siendo partícipe de las decisiones que se van a tomar y respecto de las que tú eventualmente vas a pronunciarte? Prácticamente aquí estamos haciendo una suerte de prevaricato, por así decirlo. Yo creo que el presidente de la Corte Constitucional, si bien es cierto, dicen que estuvo 5 minutos, se levantó y se fue, creo que ni siquiera debía haber ido a la reunión. Y obviamente considero que el presidente Hernán Salgado actuó de manera adecuada, porque aquí no es cuestión de echarle la culpa a la Corte Constitucional. Y obviamente que en esa reunión se tomaron unas medidas jurídicas que son bastante llamativas, como reformas al Código Orgánico Integral Penal sobre instituciones del derecho penal que ya existen. También ya se ha anunciado que se van a hacer reformas al COIP, cuando en realidad aquí estamos acostumbrados que a través de reformas se solucionan los problemas del país, cuestión que no necesariamente tiene ese objetivo. Pero creo que obviamente ahorita sí existe una pugna directa entre la Corte Constitucional y el Ejecutivo, y obviamente que en este caso lo que se debe garantizar obviamente es la supremacía de la Constitución y la institucionalidad de nuestro país, y ver lo que finalmente dice la Corte Constitucional. ¿Qué peso tienen las decisiones que tome en algún momento
por organismos como, por ejemplo, una comisión de pacificación, más allá de que ya el monseñor Cabrera dijo que todavía no está formada, pero vamos a suponer que se forma. ¿Qué poder tienen las decisiones o los acuerdos que logre una comisión de pacificación? Yo celebro que exista la participación de la sociedad civil en este problema. Hay gente muy vinculada justamente a tratar de pacificar estas peleas que existen entre pandillas, entre bandas, y si tienen la experiencia, tienen ese vínculo con las organizaciones criminales, llamémosle así, yo celebro que sea la forma, porque muchas veces el Estado puede ser mal visto por las personas que son los directamente involucrados. Entonces, en este tipo de cuestiones, tú tienes que conseguir a alguien que sea el cabildeador, por así decirlo, el que haga el lobby, porque obviamente es un tercero, llamémoslo así, imparcial, que de alguna forma va a trazar la cancha a efectos de lograr esos acuerdos mínimos. Entonces, yo celebro que existe esa participación de la sociedad civil, quienes tienen ese vínculo directo, pero aquí sí, no podemos dejar de decir que la responsabilidad sobre el tema penitenciario recae sobre el Estado, principalmente en el gobierno nacional, porque aquí no solo es cuestión de echarle la culpa al gobierno nacional, ojo con eso, porque este es un problema integral que debe ser solucionado como Estado. Y yo ya decía que el grave problema de lo que estamos viviendo es consecuencia de que no tengamos un plan nacional de política criminal. El día lunes, el presidente Lasso con varias autoridades del Estado ya nos decía que hay 7 puntos para resolver esta crisis, pero en ninguno se dice el más importante: formular un plan nacional de política criminal que cumpla 3 ejes. 1, el de prevención; 2, el de sanción; y el tercero, el de rehabilitación. Si tú no tienes esos 3 ejes, obviamente que el problema carcelario capaz lo solucionas en este momento con estas 7 medidas que son coyunturales, pero después de un mes, 2 meses va a presentarse la misma situación. Sin un plan de política criminal, el país en materia de rehabilitación social no tiene un horizonte, no tiene al menos esa política que permita de una vez corregir estos defectos existentes. Abogado, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Buen día. ¿Cómo ha estado? Abogado, a ver, usted ayer o hace 2 días, ayer dijo en un tuit, hay quienes se frotan las manos por politizar la Corte Constitucional y tomársela por asalto. El primer paso ha iniciado tensiones con el Ejecutivo. Todos quienes creemos en la institucionalidad y el Estado de Derecho debemos estar vigilantes. ¿Cómo así ese tuit, doctor? A ver, no es un secreto a voces que ahorita, justo en el proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional, se intente desestabilizar, cuestionarla, pero no a nivel jurídico, sino a nivel político. El primer paso ya ha iniciado. La crisis carcelaria supuestamente es consecuencia de las decisiones que toma la Corte Constitucional. Entonces, en ese sentido, obviamente que la ciudadanía ya está rechazando las actuaciones de la Corte Constitucional. Y obviamente algunos ya van a decir proceso de destitución, pero lo que no saben es que a través de un proceso de juicio político en la Asamblea Nacional, por ahí que actúa el Contralor o manifestaciones, no te puedes tumbar a la Corte Constitucional. ¿Cómo se puede tumbar una Corte Constitucional? Es que ese es el tema. La Constitución de la República no establece algún mecanismo de destitución, salvo el que es propio en el mismo órgano. En el mismo órgano tú puedes destituir a los jueces de la Corte Constitucional, cuestión que yo veo bastante complejo. Pero aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente, estimado Omar, porque algunos ya incluso hablan de consulta popular. No me sorprendería que dentro de esa consulta popular se establezca alguna preguntita de refilón para ver si es que los jueces de la Corte Constitucional pueden ser sujetos de enjuiciamiento político o les hacen una evaluación, como pasó en el 2018 con el señor Trujillo. Y una cuestión adicional: en este proceso de renovación parcial, obviamente, ya se han enviado las ternas de la función ejecutiva, legislativa y de la función de transparencia y control social. Yo no esperaría que en este concurso, más bien los 3 nuevos jueces respondan a intereses de carácter político, principalmente del Ejecutivo. Yo esperaría que no sea así, porque en ese momento lo que vamos a ver es que se está politizando, partidizando
la Corte Constitucional, y obviamente aquí sí ya no vamos a tener ningún tipo de independencia de imparcialidad. Pero ya vimos que uno de los candidatos, uno de los que encabeza la terna, dijo que esta Corte actual tiene que sacarse las ideologías que tiene encima. ¿Es ideológica esta Corte, abogado? Yo creo que en cierta forma todos, incluso todos los abogados tenemos nuestra ideología. Algunos van a ser más pro derechos humanos y otros vamos a ser más de respeto a lo que te dice el texto frío de la Constitución y de la ley. En eso creo que podemos decir que estamos todos de acuerdo. Y en el caso de la Corte Constitucional, evidentemente algunos jueces son más progresistas y otros son más conservadores. Y en cierta forma eso es parte del juego democrático y político que existe en un Estado, porque todos los jueces tampoco van a estar de acuerdo en determinados temas. Recordemos en el último estado de excepción, Omar, sobre el tema de seguridad. Con 5 votos fue aprobado la constitucionalidad de ese decreto de estado de excepción. Un voto que no era afirmativo y se cae el estado de excepción por inseguridad. Entonces, obviamente que aquí estamos viendo que inclusive con las justas, en la Corte Constitucional, y eso yo sí cuestioné, porque las cosas también hay que cuestionar de la Corte Constitucional, con un solo voto le hizo un favor, en este caso al Ejecutivo, porque para mí ese decreto de estado de excepción por inseguridad estaba mal fundamentado, estaba mal planteado y no cumplía con los requisitos constitucionales. Entonces, obviamente que no podemos tampoco decirle, es evidente que los jueces tienen su ideología, su visión jurídica, pero tampoco podemos decirle que es una Corte Constitucional progresista correísta. Si fuera así, créame que ya hubieran declarado inconstitucional algunas cuestiones, hubieran declarado inconstitucional los estados de excepción y estuvieran haciéndole la vida imposible desde el minuto cero, desde que fue posesionado el presidente Lasso, a través de las diferentes actuaciones que ha tenido. Abogado, el día de mañana creo que se cumplen ya los 30 días del otro estado de excepción, no el carcelario, sino el de seguridad que fue focalizado en ciertas provincias. Si mal no recuerdo, mañana se cumplen los 30 días, que originalmente eran 60, pero la Corte los recortó a 30. ¿Qué va a pasar mañana? Porque si mal no recuerdo, una de las disposiciones de la Corte era, finalizado el estado de excepción, me tienes que dar un informe para ver resultados. Así fue, ¿no? Así es, estimado Omar. El presidente de la República, obviamente con la información que le dé las carteras de Estado correspondientes, tiene que informar a la Corte Constitucional sobre los resultados que ha tenido este estado de excepción. Y obviamente que en función de esos resultados, el presidente de la República deberá fundamentar de manera adecuada si corresponde la prórroga de este estado de excepción por 30 días. Porque recordemos, Omar, que cuando se dicta el estado de excepción fue por 60 días, claro, pero no se fundamentó de manera adecuada. Entonces la Corte Constitucional te dice, oye, en el tema temporal y en el tema territorial no me justificaste, así que yo hago un control de constitucionalidad y te lo limito. Entonces ahorita la obligación del presidente de la República y de sus asesores es de justificar técnicamente la necesidad de ampliar este decreto de estado de excepción por 30 días. Oiga, porque abogado, si en las últimas declaraciones del presidente como que como que se nota esto de que vamos a estar de estado de excepción a estado de excepción. ¿Se puede renovar así? Por ejemplo, hay gente que alude, pero si después del 30S también se vivieron como 2 años de estado de excepción que se las iba renovando y también después de octubre de 2019 era la renovación de estado de excepción a cada momento. ¿Se puede por estas circunstancias de la inseguridad y el tema carcelario ir renovando y renovando y renovando el estado de excepción? Yo creo que existe aquí un antecedente. Con la Corte Cervecera, ahí sí habían estados de excepción ad infinitum, ¿no? Recordemos cuando se declaró el estado de excepción en Petroecuador, duró como 2 o 3 años, y ahí la Corte Constitucional no dijo nada. Ahora la Corte Constitucional, la nueva Corte Constitucional, ha limitado y ha dado una solución distinta a lo que dijo las Cortes Constitucionales anteriores. Y obviamente te dice que el estado de excepción puede durar 60 días y puede ser prolongado 30 días adicionales. Pero aquí también tenemos que tomar en cuenta un aspecto adicional. Cuando se decretaron los estados de excepción por COVID-19, evidentemente que fue estado de excepción casi como de 1 año. Y la Corte Constitucional ya le dijo a Moreno, oiga Moreno, usted ya no puede estar alegremente dictando estados de excepción de manera simultánea. Y la Corte le dio una solución, dijo, tiene que hacerlo de manera focalizada.
Entonces, de una vez le voy a dar la solución al Ejecutivo para que después no esté llorando cuando le declaren inconstitucional. Si vemos que el problema carcelario no es a nivel nacional, sino solo en la penitenciaría del litoral, decreta el estado de excepción solo en las cárceles de la provincia del Guayas. Con eso no se le va a caer el estado de excepción. Así que le doy un consejo gratis para que después nos estén dando golpes de pecho. Entonces, obviamente que la Corte Constitucional ya ha limitado este tema, pero evidentemente no podemos hacernos de la vista gorda y no ver lo que está ocurriendo en las cárceles de nuestro país, porque sería un irresponsabilizar, decir, bueno, se acabó el estado de excepción y ahora sí verán cómo solucionan este tema. Porque claro, sin estado de excepción tú no puedes meter a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. Claro. Entonces, ojo con eso. Bien. Gracias al abogado Andrés Benavides, experto en Derecho Constitucional, por estos minutos de su tiempo en Un Café con JJ. Un buen día, muy amable. Gracias, abogado. Muchas gracias por la invitación.